Y justamente tengo el gusto de saludar al asesor de campaña de Pedro Castillo. Estamos hablando de Carlos Amaury Venegas. Gracias por tu valioso tiempo. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todas y a todos. Un gusto estar aquí contigo. Me gustaría comenzar platicando respecto a la pregunta obligada, Amaury. ¿Será Pedro Castillo el próximo presidente de Perú, a pesar de las denuncias que se han dado de fraude por parte de Fujimori y del escrutinio de los votos que se está dando por esta estrecha diferencia? A no ser que realice un golpe de Estado, Pedro Castillo es el presidente electo del Perú. Hay una tentativa, como siempre se ha visto en una elección con Keiko Fujimori, de intentar utilizar subterfugios legales, intentar impedir que la victoria de su oponente se concluya. Entonces, en este momento hay muchas tensiones en el Perú. Inclusive ayer hubo un posicionamiento muy fuerte por parte del presidente Sagasti para presionar e inclusive denunciando ante Fiscalía el pedido de golpe de Estado por parte de algunos ex generales de la reserva, generales de la reserva del ejército peruano. Entonces hay una situación muy tensa, pero recordemos que el Perú viene ya de una historia de desestabilización política e institucional. Tuvo 5 presidentes en los últimos 2 años. Entonces realmente la fuerza política, digamos, y jurídica de Keiko Fujimori se ha hecho sentir, lo que ha retrasado en 2 semanas, ya que el presidente que ganó la elección, el presidente profesor Pedro Castillo, pueda de una vez ser declarado vencedor y obviamente ya iniciar el proceso de transición para un otro momento, ¿no? El Perú tanto espera eso. Amaury, entiendo que Pedro ya ha comenzado a tender puentes con representantes de organizaciones civiles, también con líderes de partidos. Sin embargo, ¿cómo va a manejar el tema de la gobernabilidad y de la división que podría generar esta elección, dado que el margen por el que obtuvo la victoria en esta segunda vuelta fue apenas cerca de 40,000 votos? Hay una gran cantidad de personas, 49% del electorado, que votó por Keiko Fujimori. ¿Cómo va a lidiar con esta situación? Bueno, es un desafío, pero al mismo tiempo hay una voluntad del pueblo peruano de poder acordar, ¿no? De crear un consenso mínimo, tanto en el legislativo, en el Congreso, como social, para poder sacar al Perú de esta crisis sanitaria económica tan grave que está sumergido. Perú Libre, el partido del profesor Castillo, ganó la primera minoría en minoría en el Parlamento, en el Congreso peruano, y está buscando ya obviamente crear acuerdos para lograr tener una mayoría en el Congreso que le permita realizar una serie de acciones importantísimas para sacar el país adelante, una serie de reformas legislativas. Pero el profesor también ha llamado y ha dicho diversas veces que va a convocar una asamblea constituyente. Entonces es un momento político importante para el país. Se ha demostrado que la institucionalidad del Estado de Derecho peruano, como lo conocemos, es muy inestable. Ha sufrido muchísimo estos últimos años a partir de un accionar directo de Keiko Fujimori y de su bloque parlamentario, que fue mayoría cuando en la elección del 2017 ganaron la mayoría, y fueron ellos que inviabilizaron todos los últimos gobiernos que han habido en el Perú, inclusive generando a partir de eso un caos institucional previo a la llegada de la pandemia, lo que hizo del Perú ahora ser uno de los países más afectados en el número de muertos en el mundo, per cápita, ¿no? El número de muertos per cápita. Entonces, la situación es compleja, pero hay un gran desafío y el pueblo peruano está dispuesto a cambiar, pese a tener obviamente este resultado muy apretado entre ambos candidatos. Hay un consenso de que el país tiene que salir adelante. Amaury, y justo hay también una confrontación de ideas, un contraste ideológico, dado los candidatos que son radicalmente opuestos. ¿Cuáles son algunas de las ideas que plantea Pedro Castillo para Perú? Bueno, hay algunas muy importantes en materia económica, que es la vuelta al desarrollo agrícola, ¿no? Rescatar la fuerza de la producción agroindustrial peruana, que ha sido devastada por la implementación de políticas neoliberales. Imagínate el Perú, que es un país productor, es la cuna de la papa, ¿no? Es un gran productor de papas, importa papas de Europa porque los tratados de libre comercio hacen con que las papas importadas sean más baratas que las nacionales. Entonces, con eso ya te puedes imaginar la situación económica del país. También tiene un proceso muy
importante que él ha defendido durante la campaña, que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Él tiene una apuesta clave para que el Perú tenga capacidad de desarrollo tecnológico en materia también inclusive minera. Ya recordemos que el país tiene una gran fuente de sus ingresos a través de la minería y también de la exploración del gas. Entonces, pero depende de tecnología del extranjero, y él cree y apuesta en eso, y ha tenido un gran amplio apoyo de muchos sectores de la academia peruana. Fue algo muy sorprendente que hubo una gran movilización a apoyar las propuestas del profesor Castillo. Entonces, la apuesta en lo económico para lograr desarrollar el país con todas sus capacidades locales, pero también equilibrar, digamos, ¿no? Y controlar esa capacidad que ha tenido el mercado privado de prácticamente definir la agenda política económica del país, y que ha hecho del Perú uno de los países más desiguales de nuestro continente. Claro. Pese al crecimiento económico, es principalmente esa la apuesta del profesor Castillo, y también obviamente el tema de la vacuna. Amaury, nos queda poco tiempo, pero tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, muchos han comparado a Pedro Castillo con Evo Morales y el modelo del MAS. ¿Es correcta esta comparación? No, yo diría que son procesos distintos, inclusive porque a pesar de ser en países hermanos y colindantes y tener una cultura muy parecida, ¿no? En materia, cuando los pueblos indígenas son los mismos prácticamente, lo que existe es una diferencia de la llegada del profesor Castillo con un amplio apoyo de sectores académicos de Lima inclusive, ¿no? Porque Lima se opone prácticamente siempre a un proceso más progresista, siempre ha sido más conservador, y en este caso el profesor Castillo sí ha logrado que esos sectores se hayan juntado a su llegada. Ahora, obviamente, por ser indígena, por ser un sindicalista, por ser un hombre de los sectores populares, entonces se asemeja a Pedro, pero el proceso del profesor Pedro Castillo tiene algunas diferencias por considerar sí las relaciones con otros sectores empresariales de una manera distinta de lo que ha hecho el presidente Evo Morales. Y concretamente, Amaury, ¿avanza políticamente Latinoamérica hacia la izquierda? En realidad siempre estuvo a la izquierda, ¿no? Si no fueran los procesos de persecución judicial en contra del presidente Lula, del presidente Correa, ellos inclusive estos ambos países estuvieran siendo gobernados por la izquierda, ¿no? Yo no creo en esa teoría del péndulo, porque en realidad no es que hubo una voluntad natural del pueblo de votar durante un momento por sectores de la derecha, sino que hubo una persecución judicial, comunicacional en contra de algunos partidos y líderes de izquierda. Entonces, la victoria del presidente profesor Castillo demuestra eso, ¿no? Que América Latina siempre ha caminado o se va a mantener en la senda de los procesos progresistas populares, y cabe, claro, a la izquierda latinoamericana entender qué es lo que ha ocurrido en algunos países para lograr ahí sí crear procesos que den más estabilidad a las democracias y no sean democracias tan fácilmente manipuladas por las empresas de comunicación, y también por procesos judiciales que han sido nefastos para el continente, trayendo inclusive de vuelta a la pobreza a como 40 millones de personas han vuelto a la pobreza después de un periodo maravilloso del progresismo durante casi 20 años. Amaury, te agradecemos de verdad que nos hayas tomado la comunicación, que te dedicaras el tiempo para platicar con nuestro auditorio acá en México. Muy importante para nosotros entender lo que sucede en Perú, y te agradeceremos si podemos seguir charlando en semanas posteriores. Claro que sí, para mí es un honor estar aquí contigo. Saludos a todas y a todos. Gracias por la invitación. Ahí quedó Amaury Chamorro.